la oración de nuestra casa en la noche, ¿verdad? Bien, entonces, en esta porción que hemos escuchado, que nos ha regalado, encontramos 4 cosas muy maravillosas de la presencia y de la operancia del Espíritu Santo en la iglesia. Y ahí encontramos las 4 formas sensibles que son audible, sensible, visible y expresivo. Audible porque dicen que ellos oyeron un ruido. Sensible porque sintieron una ráfaga de viento. O vemos al viento, ¿verdad que no? Pero sí lo sentimos. Pero eso fue lo que ellos también sintieron. Una ráfaga de viento. Y visible porque Lucas da testimonio en su escrito de que se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se fueron posando en cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y mire qué maravilloso. Se pusieron a hablar en diferentes lenguas. ¿Y sabe cuántas lenguas había ahí? ¿Cuántas personas en idiomas diferentes había? Habían más de 20 personas, más de 20 idiomas. Y todos los discípulos se comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Se da cuenta qué cosas tan maravillosas lo que el Espíritu Santo hace en la presencia de nosotros? Y en esa iglesia primitiva es cuando se da la unción a plenitud. Por eso es que nosotros tenemos que recordar, hay algo. Pentecostés era una fiesta pagana, hermano. No era una fiesta religiosa judía, no, era una fiesta pagana. Era una fiesta donde toda la provincia y los países de aquel mundo se reunían para celebrar el día de la cosecha. Y lo ponían, ¿ha visto ustedes las tradiciones que nosotros tenemos aquí en nuestros pueblos latinoamericanos? Ponemos un día especial la cruz, a donde llevamos un montón de cositas ahí por tradiciones y costumbres. Pues así hacían los judíos. Ese día lo ocupaban para poner enfrente la cosecha, para poner sus granos, para poner todo lo que iban a trabajar. Y ese precisamente fue el día en que nuestro Señor Jesucristo escogió, porque sabía que iba a haber una multitudinaria, topado iba a estar todo eso. Y ahí precisamente fue donde se derrama el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Fíjense que tuve que estar leyendo varios pasajes bíblicos, siempre de los Hechos, para poder encontrar la presencia y la operancia del Espíritu Santo, porque en mí habían muchas dudas existentes, habían muchas preguntas que yo mismo me estaba haciendo. Y una de ellas les voy a presentar simplemente un pequeño panorama para que nos demos cuenta de cómo es que funcionaba el Espíritu Santo en su manifestación en la iglesia primitiva. Siempre en los Hechos de los Apóstoles, lo que sucede en Samaria, cuando se comenzó Saulo la persecución de los judíos, más que todo de los apóstoles de Jesús, muchos salieron huyendo por diferentes lugares. Y a Felipe le tocó ir a predicar a Samaria. Mire, a mí me impresionó bastante eso, porque por tradición desde el año 931 antes de Cristo los samaritanos se pelearon con los judíos, fue una separación completa. Pero Felipe, lleno y ungido del Espíritu, llega a Samaria y comienza a predicar. Y aquellos apóstoles que se habían quedado en Jerusalén, cuando se dieron cuenta de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les mandaron a Pedro y a Juan. Dice que estos bajaron, llegaron donde estaban ellos, oraron primeramente por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún en esa comunidad de Samaria no había caído todavía el Espíritu Santo. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y ellos, imponiéndole las manos, quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Mire qué bonito, qué maravilloso, qué presencia, qué unción más grande, que Pedro y Juan creían que ellos eran los elegidos y que ellas eran los niños bonitos de Jesús. Pero se dieron cuenta cuando llegaron ahí a Samaria que toda esa comunidad de samaritanos estaba borbollando, estaba tronando, estaban quemándose de lo ardoroso de la unción del Espíritu, con solo la palabra de Felipe. Y ellos terminaron, pues, lógicamente la obra. Otro caso que me gustó mucho es lo que pasa en la casa de Cornelio. Fíjense que Cornelio era un capitán de un batallón llamado el Ítalo, pero él era un hombre piadoso, muy temeroso de Dios y quería conocer más sobre la resurrección de Jesús. Y mandó a llamar a Pedro, que se había ido allá para Jope. Llegaron unos enviados y Pedro llegó con ellos a donde Cornelio. Y comenzó Pedro a hablarle sobre la resurrección de Cristo. Y dice la cita, que estaba Pedro hablando aún, cuando de repente cayó el Espíritu Santo sobre todos aquellos que escuchaban la palabra de Dios. Los hermanos que habían llegado con Pedro se quedaron atónitos, sorprendidos, al ver que el Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles, sobre los paganos. Pues ellos les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Y uno de ellos le dice a Pedro, mira Pedrito, Dios les ha concedido a estos el mismo don que a nosotros. Sí, dice Pedro, por haber creído en el Señor Jesús. Mire, iglesia, esto es lo importante. No es lo mismo oír la palabra, porque si usted la escucha con este oído, el enemigo se la saca por este otro. Y ahí dice que ellos estaban escuchando. Y escuchar la palabra de Dios es abrir los oídos del corazón. Porque cuando la palabra se escucha con los oídos del corazón es cuando se hace vida. Vida en la casa, vida en el trabajo, vida en la colonia, vida en el metro cuadrado a donde usted se encuentre. Allí, si usted escuchó la palabra, allí usted la va a hacer vida. Pero lo bonito también que estos estaba quedándose más sorprendidos porque a quien les estaba hablando era gentiles, era paganos. Y eso era la manifestación del poder y la presencia del Espíritu Santo, que abrió los corazones duros, así como les abrió los corazones a los samaritanos el Espíritu de Dios para aceptar la palabra. A estos gentiles también. Es que mire, no vamos a cuestionar al Espíritu de Dios. Si Él lo derrama donde quiere, cuando quiere y con quien quiere. Así de sencillo. No es porque aquel que sea más santo está más ungido. No piense eso. Ábrase a la acción del Espíritu de Dios. Ábrase, sea dócil y se va a dar cuenta que los mismos prodigios, señales, curaciones y milagros que se hizo en Pentecostés se están haciendo hoy en nuestra iglesia. Hoy, 13 de septiembre del 2013, se están haciendo las mismas señales, milagros y prodigios. Si no, mire usted los jueves de milagro allá en la iglesia central, grandes milagros de testimonio que gente llega a dar. ¿Se da cuenta? Otro caso muy bonito es lo que pasa en Éfeso. Dice que Pablo llegó a Éfeso y encontró a unos discípulos y les dice: ¡Hey! ¡Mucha! Les pega el grito Pablo porque iban en la otra sede. Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Y se quedaron aquellos viendo Espíritu Santo. Y si nosotros no sabemos ni tan siquiera que existe Espíritu Santo,
¿Y quién es ese? Les dice, preséntenlo, es uno de ustedes, tráiganlo. No, hombre, les dice Pablo. ¿Y qué bautismo recibieron? Nosotros, el de Juan. Bueno, les dijo, pero es que Juan bautizaba llamando al arrepentimiento, a la conversión. Vénganse para acá, mis muchachitos. Y dice que Pablo los bautizó en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, esos quedaron llenos del Espíritu y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Mire qué bonito la presencia y la operancia del Espíritu Santo. Allá en Cornelio solamente hablaron en lenguas y alababan a Dios. Y en Efeso también hablaron en lenguas, pero fueron más allá de la presencia. Profetizaron. Profetizaron. Y esos mismos situaciones son los que se están dando hoy en la iglesia. Y cuando yo leía todo ese panorama, me dio aflicción, fíjate. Me afligí de veras. Yo le decía al hermano, que vengo afligido. Porque yo me comencé a preguntar, bueno, leyendo todo esto, y si eso es verídicamente como promesa, porque Jesús en Lucas 4:49 les dice a sus discípulos, hey, ahora yo me voy, pero les voy a enviar la promesa de mi Padre. Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder que viene de lo alto, para que sean mis testigos. Mire qué bonito. Para eso el Señor nos da la iglesia. Para eso el Señor nos regala su Espíritu, para que seamos testigos, para la misión. ¿Se da cuenta? Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿y por qué no es así ahora? En nuestros hogares no se manifiesta la presencia de Jehová, del Espíritu de Jehová. En nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestro trabajo, es raro ver la presencia y operancia de ese Espíritu. ¿Por qué, pues? O quizá la promesa solamente era para aquellos discípulos de aquella época y para nosotros nada. A lo mejor ni la plumita del Espíritu Santo nos va a tocar. O a lo mejor, pensaba yo, hay algo que está fallando en mí. Y por eso, y por esas situaciones y circunstancias, yo no puedo sentir la presencia y la operancia del Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Pero también esta iglesia naciente, primitiva de aquella época, también daban 4 manifestaciones de la presencia y la operancia del Espíritu, y son los signos inmediatos sensibles del Espíritu, que es testimonio, profecía, lenguas y euforia. Testimonio. El testimonio de nosotros los cristianos tiene que ser ungido, valiente, gozoso y con poder, llevando las normas del ABC, hermano, que sea auténtico, breve y centrado en Cristo. Si no lleva esas condiciones, es un testimonio humano y eso a nadie arrastra. Pero si es un testimonio cristiano, tiene que llevar esas características. También habla de profecía. ¿Y qué es una profecía? Es dar un mensaje de parte y en nombre de Dios a todos aquellos que están alejados de la presencia de Él. Eso es una profecía. Aquí toda la semana se ha hablado de profecía. Ya les expliqué el lunes, martes, miércoles. Toda la semana ha habido profecía. Y cuando yo decía que todos los que han perseverado tan irradiante es porque la unción. ¿Se recuerdan antier? El miércoles fue que el hermano nos hizo que nos pusiéramos las manos unos con otros. Y él desde acá echaba la oración y yo sentí la presencia real del Espíritu de Dios, que se reboteaba por todos y cada uno de nosotros, llenándonos de gracias hasta que rebalsábamos. Cuando este rebalsaba, le pasaba a este y este, a este y este. Así se fue manifestando la gracia. ¿Se dan cuenta? Pero no nos dimos cuenta algunos, pero todos sí salimos llenos. Y cuando habla, que también en aquella iglesia se dio lenguas, es porque cuando se habla en lenguas como una proclamación, tiene que ser en un idioma extranjero. Pero cuando es con alabanzas, tiene que ser con palabras ininteligibles, hermano.
y la euforia. La euforia con apariencias de estar borracho, porque muchos le dijeron, estos galileos están borrachos, si son las 9 de la mañana, ¿cómo van a estar borrachos? ¿Ya? La euforia y el temblor. Pues esos son las manifestaciones del Espíritu. Pero hay algo que es bien importante, hermano. Lo que hemos visto es un panorama colorido. Lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que debe de haber en nuestra iglesia hoy. Porque dice que como fruto de Pentecostés aparece una realidad nueva y extraordinaria que es la iglesia cristiana. El Espíritu Santo, vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, realiza como su presencia y operanza la primera manifestación, la iglesia cristiana. Esta iglesia mantiene una relación íntima con el Señor y estrechamente unida entre sus miembros, hermano. ¿Se da cuenta qué es lo que aparece ahí en medio? Aparece la cruz. En esta iglesia, si no, bueno, ya sabemos que la salvación es de Jesús, pero si no tomamos la cruz como una opción y camino para la salvación es difícil, hermano. Y a esto le llamaron ellos iglesia cristiana. Pero en esta iglesia cristiana querían sentir nuevamente aquella llama, aquel flujo que había salido en Pentecostés. Y siempre decían, ¿y cómo podemos hacer? Hechos 2:42 nos da la respuesta y dice que asistían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, a la convivencia y a la oración de unos por otros. Y es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí o no? Oramos, alabamos, luego escuchamos la enseñanza del apóstol y partimos la fracción del pan. Entonces, hermanito, esta iglesia es la que borbollaba en aquella época. Y ellos decían, ¿y cómo podemos mantenerlo? Aquí está, iglesia orante. Y eso es el prototipo que nosotros tenemos que seguir buscando. Porque en esta iglesia orante entraron muchos y comenzaron a burlarse unos de otros. El pechito le hacía burla al gordo, el gordo al flaco, el flaco al colocho, el colocho al pelo liso, ¿verdad? Y todo el mundo se burlaba porque había mucha injusticia, mucha desigualdad económica, cultural y social. Y dijeron ellos, ¿y cómo podemos hacer entonces? Pues Hechos 4, 32, 34 nos da la respuesta y dice que la multitud de los creyentes no tenía más que un solo corazón y una misma alma dentro de un mismo espíritu. Nadie llamaba suyo lo que tenía, porque todo lo que tenían lo tenían en común. Todos aquellos que tenían campos, casas, haciendas los vendían y el importe de la venta lo ponían a los pies de los apóstoles para que estos los repartieran a cada uno según la necesidad de la comunidad y de la iglesia. Mire qué hermoso, hermano. Y le llamaron iglesia unida. La coinonía aquí se comenzó a hacer porque había una comunión íntima. Solidaridades porque tenían un solo corazón y un solo pensamiento dentro de un mismo espíritu. Compañerismo porque no había entre ellos ningún necesitado. Y participación porque todos lo tenían en común. Mire qué maravilloso, igual que nosotros. Aquí igualitito que nosotros. Aquí se manifiesta la coinonía. Yo no sé cómo ha hecho el hermano para mañana para conseguir billetes y darnos de comer. No sé si ustedes le mandaron algún sobre, algún cheque, no sé. Si sí lo hicieron, gloria a Dios. Pero si no, pues el hermano se lo ha llevado, ¿verdad? Porque también ha tenido que salir. Dentro de esto, Hechos 4, 33, dice que ellos daban con testimonio el gran poder de la resurrección de Jesús. Y sabe, iglesia, eso es el prototipo y el modelo que nosotros tenemos que implantar a partir de ya la otra semana, porque mañana celebramos la terminación del año, ¿sí o no? Amén. Y entonces esta iglesia tiene que vibrar, tiene que comprometerse, tiene que salir, no solamente en oración, no solamente saber que es cristiana, no, tiene que estar íntima y totalmente unida, colaborando con estos bichos para que se sigan dando los carismas, porque carisma es toda manifestación del poder del Espíritu Santo que actúa en y a través de una persona llena de espíritu para edificar a los demás. Mire, aquí mi hermanita nos está enseñando otro idioma, ¿sí o no?
Ya sus hijos van a hablar 2 idiomas. Eso quiere decir que tienen la capacidad para aprender el tercero. Ahí está el carisma que tiene Jonathan. Tipote que está masticando el inglés para dárselos a los chiquitos. ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene Jonathan? 16. Yo a la edad de Jonathan no estaba aprendiendo inglés. Yo estaba aprendiendo highball. ¿Me entiendes? Highball aprendía. Y eso es. Me gradué en ello. ¿Te das cuenta? Yo envidio a estos jóvenes que están, en vez de buscar la perdición, están buscando precisamente la acción del Señor. Y eso es lo importante, el carisma que tiene la hermana. Mire, ser iluminados, enseñados y conducidos por el Espíritu Santo no es especial, es la cosa ordinaria. El hermano lo ilumina tanto el Espíritu que nunca le he escuchado yo todavía un mensaje repetido. Enseñado a este hipote, ¿quién le enseñó a cantar? ¿Es usted cantante? No va. Ya lo oyeron como a pura capela, tiene una buena voce, ¿verdad? Enseñado y conducido. Aquí vamos conduciendo. Ustedes van conduciendo a sus hijos. Por eso es que hay que tener presente que hasta a partir ya de lunes, ya la otra semana, hay que darle vuelta al pensamiento a esta iglesia. Hay que tener el modelo de esta para que vayamos a salir a dar testimonio de lo que Jesús está haciendo en nuestra vida. Pero muchas veces a nosotros nos da pena decir lo que somos o lo que había o lo que éramos para que no se burlen de nosotros. Pero lo maravilloso es pasar de todo esto, ¿no? Sin darnos cuenta y sin proponérselo a usted, aquí está ya en esta altura. Usted ya es testiga de Jesús. Ya está agarrada por el Espíritu Santo. Por más que usted se quiera ir, allá me lo va a jalar de regreso. ¿Verdad? Así es que es bien importante que tengamos eso en cuenta. Lastimosamente el tiempo, no queremos abusar también de ustedes. Y eso es pues lo que me falta. El tema se lo voy a decir en otra oportunidad. Porque falta carismas para edificación y falta el caminar en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Así es que hoy mi hermano hacía una alabanza bien hermosa. Me gustó.